noche. Bien, hemos llegado al momento de nuestra entrevista. ¿Sabías que existe una disminución importante en la cantidad de embarazos adolescentes y un aumento en el uso de preservativos, según los especialistas? Esto se debe en gran parte a que hay un mayor y mejor acceso a la información, donde los jóvenes se pueden cuidar mejor su salud sexual de manera integral. Y para hablar de eso, en nuestro espacio de esta entrevista estamos con Karina Rocco, académica de la Escuela de Obstetricia de la Universidad Andrés Bello, especialista en sexología, orientadora de sexualidad y diversidad funcional. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Bienvenida a Vida y Salud. Queremos hablar de un tema que creo que es fundamental y clave para el desarrollo de las personas, de los adolescentes, de los niños, las niñas. Primero partamos de lo más básico, porque ¿qué entendemos por salud sexual? Y si pudiésemos hacer un resumen de cuál es el escenario actual en Chile, más allá de las cifras, sino que la percepción que existe hoy. Bueno, la salud sexual, según la Organización Mundial de la Salud, se parece mucho a la definición de salud general, el bienestar físico, emocional, social y cultural, pero es enfocado hacia la sexualidad. Entonces esto implica poder vivir una vida, una salud sexual libre de coerción, libre de prejuicios, libre de acciones violentas también en todos los sentidos. Así que eso sería más que todo como el concepto de salud sexual. O sea, implica todo, es multifactorial. Es multifactorial, claro. No es solamente biológica, no es solamente fisiológica, sino que también implica como nuestro entorno, como lo social, como lo económico, como lo político puede influir en cómo uno vive su sexualidad. Durante mucho tiempo se ha hablado bastante acerca de la necesidad de que la educación sexual, por ejemplo, esté presente en los colegios, en los establecimientos educacionales como base para la formación de los grupos de estudiantes. ¿Por qué esa información es tan relevante y tan clave para el desarrollo? Es porque la sexualidad se desarrolla, muchas veces cuando hablamos de sexualidad la gente cree que parte la vida sexual cuando uno tiene un inicio de actividad sexual. Sin embargo, la vida sexual parte desde que uno se empieza a conformar como persona, desde que yo empiezo a identificarme como niña, niño, o también hoy tenemos la opción, ¿cierto?, de identificarme como niña, no binario. Por lo tanto, es mucho más amplia. La educación sexual debería estar ya desde los colegios porque también implica cómo formamos vínculos, cómo yo me relaciono con el otro, cómo yo le pido algo, cómo yo formo amistades, cómo yo voy a mantener mis vínculos de forma segura, quizás de forma más evitativa, hablando también un poco de apegos, y cómo yo construyo los vínculos es algo que se puede hablar desde que somos pequeños. Cuando hablamos a veces de las personas de, tú fuiste al kinder, aprendiste a compartir, también estamos hablando de, aprendiste a compartir también con tu pareja en la sexualidad. Claro. ¿Y qué pasa con los adolescentes en ese sentido? Porque sin duda la adolescencia es una etapa también que de alguna manera te determina para el futuro, o uno vive muchas cosas, ¿no? Claro. Y hoy día los adolescentes se enfrentan sin duda a múltiples herramientas también, que de una u otra manera los ayudan a estar un poco más conscientes, ¿no? Claro. Porque hay acceso a la información. Exacto. Hoy día existe un mayor acceso, afortunadamente, bueno, se accede a múltiples ámbitos de educación sexual, ¿ya? Porque, bueno, de hecho, cuando las personas dicen que en el país no existe educación sexual, hay un poquito de error en esa frase, porque sí nos enseñan cómo comportarnos, o sí nos dicen qué hacer o no hacer. Cuando yo guardo silencio, también es una forma de educarte sobre que de eso no se habla, por ejemplo. Entonces en la adolescencia, cuando uno pasa como por esta etapa, puede encontrar distintas fuentes de información que van a ser basadas en amistades, puede ser basada en la pornografía también, pero afortunadamente hoy también existen a través de distintas redes sociales, TikTok, Instagram y otras redes, personas profesionales que también están educando. Por lo tanto, también los jóvenes están teniendo un acceso a una educación diferente a la que nosotros pudimos acceder desde nuestras casas, ya que redes sociales no tiene como este filtro o esta prohibición de, por ejemplo, antes de acceder a la pornografía, por decirlo así. Y eso sin duda repercute finalmente en cómo actuar, en cómo cuidarse, por ejemplo, en cómo prevenir un embarazo adolescente, que son temáticas que sin duda siguen, o realidades que siguen estando, pero que anteriormente se veían con mayor prevalencia. Exactamente, de hecho ahora la población joven ha aumentado
experimentado su inicio de actividad sexual con el uso de preservativo. Más de un 50% de los jóvenes hoy inicia actividad sexual con preservativo, y no solo con preservativo, sino que también con algún otro método anticonceptivo, cosa que antes no era tan trabajado, tan actuada, porque además antes el acceso para poder llegar, por ejemplo, quizás a un consultorio a pedir un método anticonceptivo era mucho más compleja que hoy en día. Afortunadamente el sistema de salud ha ido trabajando también para poder hacer una mayor integración de los jóvenes hacia el sistema de salud y poder mantenerlos por más tiempo. Aún sigue muy feminizado, sí, esto. O sea, eso bueno, hay preservativos para hombres, ¿no? Pero claro, no de forma masiva, no se usan tanto. Claro, lo que pasa es que están los preservativos... O sea, digo, hay uno que es femenino, perdón. O interno, que también uno le llama a veces, ¿cierto? Y está el masculino o de pene también llamado. Claro. Puede ser de ambas formas. O externo también, es que va a depender de la identidad de la persona, como también le quiera llamar al método anticonceptivo, ¿ya? Pero sí, ahora existe mucha diversidad, y no solamente para penetración vaginal o penetración anal, sino que también existen ahora condones de dedos, por ejemplo. Claro. Porque de hecho la última encuesta del INJU incluye también la actividad sexual, inicio de actividad sexual no solamente penetrativa, sino que también no penetrativa. Y esto fue un gran cambio también, ¿ya? Dentro de la encuesta. También existen métodos de barrera para sexo oral, múltiples. ¿Y qué desafíos crees tú que nos queda a nosotros como país? Hoy día se conversa mucho más, nosotros lo estamos haciendo en este preciso momento y le estamos dando espacio a un tema que no siempre se toca, ¿no? Pero hoy día se habla más también en la casa, en la misma familia. Es mucho más común que un papá o una mamá le diga, oye, toma, cómprate el condón, preservativo. Exacto. Hoy se conversa más sin duda en las familias, pero hay desafíos todavía. Pero hay desafíos todavía porque aún existen limitantes al hablar, aún existe mucho el educar, oye, cuídate, pero el cuídate, ¿qué significa detrás? O sea, ¿qué significa cuidarme? También en los colegios aún existe mucho prejuicio. Hay un estudio de la Universidad Católica, es un poco antiguo y así, creo que es del 2012, 2010, donde hablan de que, por ejemplo, en docencia, cuando se hacen las clases de biología, que son las más cercanas a educación sexual, muchas veces, dependiendo de la visión del profesor que tenga o los prejuicios que tenga, va a enseñar las clases de educación sexual de forma diferente. Entonces yo creo que aún falta en eso, porque independientemente de la vida que yo lleve o de mis decisiones de salud sexual, yo debo aprender a respetar también las decisiones de las personas que están al frente. Y posicionarme también en su lugar, ¿ya? Porque puede tener creencias distintas, posturas diferentes, proyectos de vida también distintos, porque al fin y al cabo cada persona vive la sexualidad de forma tan personal que existen muchas formas de vivir la sexualidad, no existe solo una, y aún seguimos imponiendo quizás solo un tipo o modelo de cómo vivirla. Y sin duda el rol también de los profesores y profesoras tiene que ver con eso, ¿no? Con ir actualizándose y tener conversaciones con sus alumnos. Yo me acuerdo que cuando yo era chica nunca tuve una clase de educación sexual y uno lo va descubriendo finalmente en el camino, todo lo que eso conlleva. Por eso es tan importante, ¿no? Sí, y sobre todo en la adolescencia, que es cuando uno aprende, como te decía antes, o sea, uno en la infancia se vincula con su entorno más cercano, que es su entorno familiar, y por lo tanto los vínculos los forman desde tu familia hacia ti. Exacto. Desde la adolescencia yo aprendo a formarlos desde mí hacia afuera. Entonces, si es que no hay una buena educación sexual desde antes o buena información de cómo formar vínculos, yo los vínculos los voy a formar hacia afuera ya con errores o con fallas o con malas prácticas que en mi edad adulta va a ser muy difícil cambiar, o van a estar ya tan reforzadas en mi vida que también puede ser muy difícil que yo las vea como malas prácticas o riesgosas. ¿Y cómo se complementa? Claro, cuando no tuviste esa educación cuando más pequeño y sales al mundo, ¿qué rol juega también ahí la familia al momento de darse cuenta que su hijo o su hija sale al mundo y empieza a compartir con los demás, quizás sin tener todo el conocimiento? Ahí también me imagino que tú podrías recomendar ciertas prácticas para acercarse también. Bueno, yo lo que le recomiendo a todas las familias es hablar las cosas sin temor. O sea, de a poco hay que ir aprendiendo a dejar los temores, así como cuando a veces me gusta comparar en clases, es mucho,
sobre esta práctica de le enseñamos a las personas a cómo ocupar el cepillo de dientes desde que son pequeños de forma correcta. O sea, incluso los papás le dicen, mira, yo acá tengo un cepillo, mira cómo me cepillo los dientes, voy a ver cómo lo haces tú. Es cierto, yo no puedo llegar y quise demostrarle con mi cuerpo, obviamente, a mi hijo cómo se ocupa algún método de barrera, pero si hay otros métodos, si yo no encuentro las formas de cómo poder educar y no tengo las herramientas para poder comunicarme, también acercarme a un profesional. Me puedo acercar a un profesional, por ejemplo, de matronería y preguntarle, o sea, llevar a mi hijo, hija o hije a un centro de salud familiar, o si es que, por ejemplo, si es que FONASA, si es ISAPRE, con un profesional que sea privado, pero también buscar un profesional que entregue información si es que yo no me siento en las condiciones de poder hacerlo, porque es mucho mejor entregar la información a que uno lo vaya descubriendo a través de errores en la vida. Bien, Karina Rocco, académica de la Escuela de Obstetricia de la Universidad Andrés Bello, especialista en sexología. Muchas gracias por estar con nosotros en Vía de Salud. Gracias, que tengas un buen día. Igual. ¿Cuáles son las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes